Bueno, estaréis flipando ahora mismo del palo. Oye, ¿dónde está Mark? ¿Qué le ha pasado? Tranquilos, tranquilas, ya me estoy acercando, poco a poco me estoy acercando. Me estoy acercando hasta el punto de que esta es la nueva cosilla que os quería comentar para próximamente en el canal, que es el nuevo formato de vídeos, ¿vale? A partir de ahora los voy a hacer de pie, casi todos los vídeos. Creo que es más cómodo para mí, más cómodo para explicar las cosas y demás. Y de hecho, si estamos en un 2.0 es tan fácil como hacer así. Y me tendríais aquí de nuevo ya hablando del mercado o de cualquier oportunidad de inversión o lo que me salga de los huevos. Entonces, para este vídeo vamos a hablar de un tema que tarde o temprano va a llegar. Y si no ha llegado es porque a lo mejor no he querido o a lo mejor porque no me lo habéis pedido. Pero creo que ha sido un mix de las dos, porque siempre veo algunos comentarios como de: oye Mark, no me digas qué moneda va a hacer 1% o 1,50, pero guiño guiño. Y también pues yo me siento en esa necesidad de al final compartir siempre mi punto de vista, porque al final creo que la experiencia gana a un análisis, le hace el jaque mate. Yo ahora mismo te puedo dar un análisis, te puedo dar mi opinión, te puedo decir incluso cuál es la criptomoneda que mejor desempeño pueda tener, que ya lo hago un poco en Telegram, pero eso no te va a cambiar la vida. O sea, realmente hemos de entender de que si queremos cambiar nuestras vidas, realmente necesitamos dar un cambio brutal, ¿vale? Y un gran cambio conlleva una gran responsabilidad y obviamente para poder tú hacer un % en tu portfolio y realmente despreocuparte un poco de tus obligaciones laborales o sufrir porque no llegas a final de mes o porque a lo mejor no puedes irte de viaje, todo esto realmente es una carga de presión que la gran mayoría de personas tienen o que han tenido o que tendrán, pero forma parte de la vida. Y esto realmente tiene que servir como una motivación para realmente luchar incansablemente hasta conseguir aquellos objetivos. A veces todo lo que digo suena como una charla motivacional, pero es que realmente es esto. O sea, pensad que la psicología es la mentalidad y la mentalidad y la psicología al final en las inversiones lo es todo. Entonces, dicho esto, al igual que una persona no puede, o sea, por ejemplo, un ejemplo tonto, al igual que un coche no puede ir de 0 a 100 sin pasar por el 1, el 2, el 3, el 4 hasta llegar al 100, al igual que un médico no puede ir de 0 a 100, sino que tiene que ir por todos los grados universitarios, o sea, todos los años universitarios y el MIR y la especialidad o todo eso que conlleva, pues en este caso es prácticamente lo mismo. Es decir, tú, si eres una persona que estás empezando o que llevas ya un tiempo con las criptomonedas o que realmente llevas tiempo y aún no has saboreado lo que es 1%, tranquilo o tranquila, porque yo tampoco lo he saboreado. Y no me he muerto de ganas, ni tampoco tengo ganas ahora mismo, unas ganas eufóricas de realmente alcanzar ese multiplicador. Porque, como os he dicho, un gran resultado conlleva una gran responsabilidad y yo personalmente, el perseguir 1% a mí me da mucho respeto. ¿Por qué nunca he conseguido 1%? Pues también os tengo que decir que no he conseguido nunca 1% porque la última vez, o sea, el último bull market que tuvimos, conseguí hacer un por 80, pero no hice 1%. Y tranquilos y tranquilas que de ese por 80 no me volví millonario, ni mucho menos. Si no, ya os lo hubiese dicho, hubiese hecho un vídeo contando la experiencia, la anécdota y tal. Pero sí que hice un por 80 de una cantidad que no estaba mal. Entonces, pues, he experimentado no el por 100, pero sí algo que se parece bastante a ello. ¿Cuál es la conclusión de llegar a hacer un por 100? Pues que realmente cuesta mucho, cuesta un par de cojones. O sea, yo para llegar a un por 80 he palmado mucha pasta, he tenido que realmente involucrarme muchísimo con el desarrollo de la criptomoneda, del gráfico, de las noticias, de los grupos de Telegram, de grupos de Discord, de ver pues las billeteras que entraba dinero y que salía. Es decir, realmente hay mucha responsabilidad, o más que responsabilidad, hay muchas tareas que hacer para tú conseguir hacer un por 100. Entonces, en este vídeo también, aparte de contaros pues esta parte que os he comentado, un poco de mi perspectiva en lo que es un por 100, en lo que cuesta realmente alcanzar un por 100, os tengo que decir que tampoco no es tan complicado. Es decir, a mí probablemente me vaya a tomar 5 años en el mundo cripto, porque desde 2018 hasta 2023, bueno, va a ser 5, va a ser 6 años. Entre 5 o 6 años he necesitado
de desarrollar pues mi habilidad ante los gráficos para que en el próximo bullrun probablemente no vaya a hacer solamente 1%. Sino obviamente no porque los persiga, sino porque al final, si ya consigue hacer unos por 50, unos por 60, unos por 80 incluso, lo más habitual sería que con todo este aprendizaje pudiese cazar algún %, pero es después de 5 o 6 años de labor. De trabajar duro, de estar cada día, porque a mí me veis en YouTube haciendo vídeos, pero es que yo cada día estoy con los gráficos. Y si no estoy haciendo un vídeo de YouTube porque no me apetece hoy, estoy con los gráficos. Y si no estoy con los gráficos, estoy con cosas de inversión. O sea, mi vida es inversión. Y la verdad es que es algo que me apasiona, pero que a veces tienes que ser consciente de que el dinero, la codicia humana, lo puede destruir todo, por lo que tienes que tener una mentalidad súper estricta y súper a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el tip que os puedo dar por si queréis ahorraros esos 4 o 5 o incluso 6 años de investigar proyectos cripto y de pegarte hostias y de perder mucho dinero? Marc, ¿tienes algún tip generalista que nos puedas brindar? Y obviamente, claro que sí, estás en el vídeo correcto. ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a salir de este canal o de este vídeo de YouTube sin realmente saber el consejo que te voy a compartir ahora mismo y que probablemente no vaya a cambiar tu vida, pero a lo mejor sí? Vale, pues os voy a poner en situación. Quería mostrar gráficos, pero es que no he tenido el tiempo suficiente. Tengo una reunión en 15 minutos y quería hacer este vídeo lo antes posible porque tenía todo en mi cabeza, pero no tenía los gráficos. La cuestión es contaros de que cuando tenemos un bull market no tiene sentido invertir en Ripple, en BNB, en Cardano, en Solana, en AVAX, en Phantom, en todas estas criptomonedas que tan arriba están muy bien, por ejemplo, en un mercado bajista, porque son las que menos se mueven y más conservan el valor, pero ya os digo yo que es mejor tenerlo en Bitcoin. Pero también están muy bien para aquellas grandes fortunas que no quieran comprometer todo su dinero. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 50 millones y quieres invertirlos en BNB, oye, está perfecto porque BNB, pues realmente hay muchos activos detrás de este proyecto, este exchange, esta plataforma, y probablemente esté en mejores manos y de forma más segura, ¿vale? Igualmente no hay nada seguro en el mundo cripto, pero ya me entendéis. En cambio, si tú eres una persona que tienes poco capital y quieres hacer mucho capital y realmente quieres ver un cambio notable en tu vida, porque yo que sé, a lo mejor con 500 euros pues poder hacer 50.000 o 20.000 o 10.000 aunque sea, ostras, pues ya prácticamente es la mitad de un sueldo, al menos en España. Os podría decir, bueno, son 10.000 euros, verlo como queráis, pero ya me entendéis un poco, es decir, es bastante dinero y con eso, si hacéis un cash out y pagáis, pues obviamente los impuestos, realmente podéis tener pues una cantidad de dinero bastante notable para hacer un upgrade en vuestro estilo de vida. Y ya os digo yo que si tenéis la mente bien y no la tenéis toxicada o intoxicada, mejor dicho, lo que vais a conseguir es que con esa cantidad de dinero vais a hacer más dinero. El problema es que cuando sois personas tóxicas a nivel mental, si conseguís 10.000 euros con Shiba Inu porque habéis tenido suerte, lo que vais a hacer es gastároslo todo en compraros pues yo que sé, una entrada de un coche, compraros un reloj, compraros el nuevo iPhone y lo vais a perder todo, no vais a hacer interés compuesto. Y ahí está realmente el fallo de que cuando yo empecé en 2017, 2018, vi personas que empezaron a ganar dinero, incluso más que yo, pero lo que pasó es que ellos se lo empezaron a quemar todo. ¿Y yo qué pasa? Que estaba en la universidad, trabajando con mi productora, yo estaba en segundo de carrera de la universidad y ya había montado una productora porque sabía que el sueldo de mi carrera universitaria era penoso, casi ganaba más con YouTube que en ese entonces que mi salida laboral, entonces pues yo ya me empecé a mover y empecé a invertir. Entonces yo me di cuenta que desde bastante joven la clave es hacer el interés compuesto. Como tú directamente lo que hagas es quemar el dinero y realmente comprarte cosas que simplemente sean materiales y no te aporten nada y que no te sumen a ser una mejor persona y sobre todo un mejor inversor, estás totalmente equivocado y estás acabado. Entonces, en este caso es lo que os quiero decir, que si tenéis poca cantidad de dinero, no intentéis buscar tampoco un por 500 o un por 100. Ir poco a poco, ¿vale? Cuando tengáis una cantidad razonable, que pueden ser entre 1.000, 5.000, incluso, yo os diría 10.000 euros, pero entre 1.000 y 5.000 pues ya estaría bastante bien. Sí que podéis intentar buscar aquellos proyectos, ¿vale? Haciendo pues, yo que sé, con $1.000 podéis invertir, por ejemplo, 100, o sea, en 10 proyectos distintos.
Y solo que uno de ellos os haga un por 50 o un por 100 ya está bastante bien. Lo que pasa que es muy complicado no entrar en el proyecto que te vaya a dar un por 100, sino gestionar las ganancias o las pérdidas cuando estás dentro. Porque todo el mundo ha ganado mucho dinero muchas veces de decir, ¡buah, qué locura! Pero nunca hemos tenido suficiente y siempre hemos esperado a tener más, a tener más, a tener más, al igual que cuando el precio cae, esperamos a que no caiga, que no caiga, que no caiga. Entonces, siempre nos estamos saboteando y eso no te lleva a ningún lado. Entonces, la clave, y aquí está el objetivo, el truco que os quería compartir es no vayáis a invertir en tokens de alto market cap, ni tampoco los que estén abajo del todo. Es un rango medio tirando para abajo, pero es un rango medio, ¿vale? Y aquí está el kit de la cuestión. Lo que tienes que hacer es buscar blockchains emergentes, ¿vale? ¿Por qué blockchains emergentes? Pues porque, por ejemplo, en el momento que Solana explotó tanto, todo el mundo estaba invirtiendo en Solana y la verdad es que me parecía pues una idea interesante, ya que al final vas con la tendencia, vas con el FOMO de todo el mundo y tú invirtiendo un poquito antes que toda la media de personas y saliendo pues un poquito antes que todo el mundo y siendo conservador, ya hacías dinero, hacías un por 200, o sea, un 200%, un 300%, un 500% incluso. Pero no nos dimos cuenta de que realmente el dinero no estaba en Solana, o sea, sí que estaba en Solana, estaba en el ecosistema de Solana. Y los grandes inversores, y esto es lo que aprendí en el último bull market y por eso este año lo voy a hacer y vosotros también lo podéis hacer siempre y cuando tengáis cabeza, por favor, es invertir en, por ejemplo, el DEX que tuvo Solana o, por ejemplo, yo hice mucho dinero con Velas Blockchain, ¿vale? Porque invertí en su DEX, invertí también en su Launchpad y al final lo que tienes que hacer es invertir en aquellos productos del ecosistema que van a ser bastante relevantes en un futuro y que sobre todo van a mover liquidez, ¿vale? Puede ser incluso un Play to Earn, puede ser pues una DeFi, pero tienes que realmente entender que Solana no es Solana y ya está. Solana es Solana por todo lo que hay detrás del ecosistema. Por eso realmente tienes tanta utilidad el token Sol. Entonces, yo cuando me di cuenta de esto, lo que dejé de hacer es perseguir a todos esos tokens de blockchain, de Layer 1 básicamente. Lo que hacía era directamente irme como un poquito más hacia abajo, ver por ejemplo todo el ecosistema de Arbitrum o ver por ejemplo todo el ecosistema de Matic o todo el ecosistema de Phantom y te pones a investigar realmente cuáles son los protocolos que mejor desempeño pueden tener a lo largo de los próximos meses. Y realmente esto lo tienes que hacer cuando el bull market se ha activado. No lo tienes que hacer antes. O sea, cuando ya considere todo el mundo de que el bull market se ha activado, porque estamos ya empezando a prácticamente romper máximos históricos o incluso ya hemos roto, ahí es donde tienes que meter el dinero, ¿vale? Manos arriba, esto no es un consejo financiero, quiero dejarlo claro, aunque sea al final del vídeo, porque si no me voy a pegar un tiro en la pierna y no quiero que esto suceda, ya que mucha gente en YouTube, cosa que dice un youtuber, cosa que va a misa. El otro día hubo un comentario del palo: ostras, pues no te vi tan seguro cuando dijiste que teníamos que invertir en SLP. Y yo en ningún momento dije que teníamos que invertir en SLP. Yo me acuerdo perfectamente del vídeo donde dije que estábamos hablando de una oportunidad de inversión de SLP. Pero claro, la gente, ¿qué pasa? Que siempre es muy desagradecida cuando pierde dinero, pero cuando gana dinero no es tan agradecida. Y esto funciona así y en la vida y en todos lados. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que me hace bastante ilusión poder hacer los vídeos de pie. Es una tontería, pero al final le da un flow distinto y también creo que se me ocurren mejores ideas literalmente hablando. Estoy sentado, es como atrofiándome la espalda, reventándomela. Ahora estoy de pie todo el día y si me apetece mirar por las montañas, las tengo justamente aquí delante y la verdad es que es una pasada. Así que ahora sí que sí, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.